¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta sesión. Y ya corresponde al bloque 3 de los temas relacionados a macros. Tema bastante interesante. Les acabo de enviar estos archivos, datos macro original, datos macro. El que tenemos abierto es el de datos macro. Aquí ya están los ejercicios resueltos de lo que nosotros estaremos realizando. Déjenme les muestro en qué parte de la capacitación estamos. Pues bien, nosotros nos encontramos ya en el bloque 3 correspondiente a macros y hablar un poco acerca del código de una macro. Realmente no vamos a abordar a profundidad porque este es un tema de avanzado, un tema de Excel avanzado, este, que requiere algunas habilidades y conocimientos previos bien fundamentados que están relacionados con el programación, ¿sí? Conceptos básicos de programación. Entonces, de igual manera, por el hecho de que las macros se utilizan mayormente, o bueno, específicamente en las bases de datos, pues es un tema de nivel intermedio que nosotros debemos de abordar. Modificación de los códigos, también lo vamos a ver un poquito. Y el próximo sábado estaríamos finalizando con las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Ya el próximo sábado les estaría diciendo la dinámica para que puedan acceder a su constancia de participación por 30 horas con valor curricular y la constancia de acreditación que emite el Instituto de Informática Milenio y que tiene pues validez porque tiene un registro como centro de capacitación profesional. Entonces, el próximo sábado ya les doy esa información. Ahorita pues no nos vamos a meter tanto en esto para no llenarnos de información, ¿sí? Ahorita de momento pues vamos a ver qué son las macros y qué son estos códigos de las macros. Entonces, en el archivo que les había comentado, datos macro, ya vienen aquí algunos ejercicios. Bien, este Excel ya viene con los ejercicios resueltos. Aquí ya tenemos las macros aplicadas. ¿Qué es una macro? La macro es una manera de generar códigos de comandos de una manera automatizada por medio de pasos que literalmente generamos nosotros en nuestros libros de Excel, en nuestras hojas de Excel, y que por medio de una grabadora de macros se van generando de forma automática estos códigos. Todo el sistema operativo de los sistemas informáticos, todos, absolutamente todos los sistemas informáticos funcionan por medio de comandos, de líneas de códigos, ¿sí? Es un lenguaje con el cual la computadora, por así decirlo, puede interpretar lo que nosotros estamos necesitando o lo que le estamos pidiendo que haga o que realice, ¿no? Esta comunicación se da por lenguaje de programación, por eso se le llama así un lenguaje, porque es una forma, una manera de comunicarnos. Entonces, los sistemas informáticos funcionan con un tipo de lenguaje en el cual podemos indicarle que realice ciertas acciones. Todo lo que hacemos, dar clic en algún icono, abrir cierto menú, seleccionar una celda, mover la celda, absolutamente todo lo que nosotros hacemos en Excel, desde lo más básico, eh, se hace por medio de comandos por código. Sin embargo, pues ya desde hace muchos años, no se programa el código, pues, para que haga la acción el sistema.
o el software, sino que por medio de una ventana nosotros damos clic y nosotros vamos moviéndonos en esta ventanita y vamos nosotros generando lo que ocupamos, ¿no? Por ejemplo, yo necesito insertar algo, pues le doy en el menú insertar. eh, Vamos a ver lo de filtros. Ok, entonces me voy al menú datos, luego selecciono filtros, selecciono celdas, selecciono un texto, selecciono una hoja. Todo lo hago, parece, bueno, se hace de esta manera, ¿no? Como si tú lo estuvieras realizando y la computadora te respondiera, ¿no? Este tipo de interacción que hay entre la computadora, entre un sistema y el usuario, es una pantalla, pues. La verdadera comunicación, el verdadero lenguaje se da por programación. Sin embargo, este sistema de interacción, pues por eso mismo el sistema operativo se llama Windows, una ventana, ¿sí? Porque ya no va a ser yo teclear códigos, yo teclear comandos y mediante esos comandos el sistema genere acciones, sino que me va a proyectar una ventana y yo voy a ir dando a lo que yo voy necesitando. Sin embargo, en un segundo plano, todo esto que nosotros estamos haciendo, que dar clic aquí, que dar clic acá, que fórmulas, que datos, que actualizar, que guardar, que todo esto que nosotros estamos haciendo, eh, se va generando un código, ¿sí? Todo esto se va generando un código. Entonces, es interesante que nosotros eh, sepamos esto, que sepamos que hay tras, en segundo plano, tras esta ventana en la cual nosotros interaccionamos, este, se encuentra esta parte de códigos, ¿no? Por ejemplo, aquí fuimos bueno, esta es la primera macro, ¿no? Que fuimos al ejercicio 2. Aquí te está diciendo qué hace. Aquí, todas estas son acciones, ¿no? Este, todo esto es programación. Entonces, cada que nosotros generamos algo, se programa, se genera un comando de programación que es lo que hace que esto funcione. Ahora, el tema de las macros como tal es que nosotros vamos a grabar esta generación de códigos de comandos para aplicarlos a otras bases de datos. Esto es cuando nosotros tenemos que operar los mismos tipos de archivos, o sea, la misma base de datos. Por ejemplo, yo tengo un punto de venta y se hace una revisión cada fin de mes para determinar cuál fue el producto más vendido de mi restaurante. Por ejemplo, no un restaurante, cuál fue el producto más vendido de mi restaurante, eh, cuál fue la bebida que más se vendió, qué fue lo que más me generó ganancia, qué casi no se movió, qué esto, qué lo otro, ¿no? Entonces nosotros bajamos la base de datos de nuestro punto de venta y la manera en la que el sistema, el punto de venta nos da la información siempre es la misma, siempre nos la da acomodada exactamente igual. ¿Qué es lo que va cambiando? Pues los valores que hay dentro de estas tablas, ¿no? Pero las tablas siempre son las tablas siempre son las mismas, ¿no? Los encabezados siempre son los mismos, el ancho siempre son los mismos, de A a M, de A a M, que aquí no hay nada, pues, pero ahí está el título, ¿no? De A a M, sí, siempre tiene el mismo ancho, puede variar, el largo puede variar, pero siempre es así. Y es ahí donde entra el tema de las macros. ¿Por qué? Porque de manera repetitiva, por ejemplo, pudiéramos en este contexto, ¿no? De un restaurante, de un punto de venta, cada mes descargo yo mi archivo, mi base de datos del punto de venta, y cada mes tengo yo que acomodar, este, centrar los títulos, darles un fondo, ponerlo en negritas, separarlos porque aquí hay datos que no se ven, la fecha se da, por ejemplo, aquí, año, vean.
el tema de las fechas no los da en formato correcto, tengo yo que aquí irme para acá y decirle que quiero fecha corta, aquí mira, 2 de marzo del 2019, ¿sí? Este, tengo yo que arreglar todo esto, tengo yo que arreglar mi base de datos para empezarla a analizar. Y eso lo voy a hacer mes con mes con mes, porque no me voy a meter a programar el punto de venta. Además, esos puntos de venta, pues no son de código libre, o sea, no los podemos manipular nosotros, este, así nada más por nomás. Eso no se podría hacer para que cuando lo descarguemos, siempre venga con este acomodo que yo requiero. Entonces, como yo no puedo hacer eso, lo que yo voy a hacer es que cada vez que lo descargo, lo voy a estar arreglando. Y cada vez que lo descargo, lo voy a estar arreglando. Y cada vez que lo descargo, lo voy a estar arreglando. Bueno, vamos a generar mejor una macro. Vamos a generar una serie de comandos, una serie de instrucciones, una serie de códigos para que cuando yo tenga mi base de datos, yo simplemente aplico mi macro y se acomoda y se hace todo lo que siempre tengo que hacer, ¿eh? Entonces, las macros se aplican o se implementan en actividades que son repetitivas, ¿sí? Repetitivas. Siempre descargo mi base de datos, la tengo que acomodar, tengo que darle, hacer la letra más grande, tengo que centrarlo, y para ahorrarme ese trabajo, pues yo genero mis comandos, los guardo, los grabo, los guardo y los aplico cada vez que los necesito, ¿no? Pero es bien importante esta parte, ¿no? No podemos aplicar macros en bases de datos diferentes, o sea, bases de datos que, este, que tengan, que no estén en la misma posición aún así, a ese grado, ¿no? Pues imagínense si tiene más columnas, si no solamente es una tabla, sino que dentro de la tabla hay imágenes, sí, es para la misma base de datos, simplemente como se está actualizando y nosotros hacemos o generamos un trabajo repetitivo siempre que nos brindan esa base de datos, ¿no? En ese punto, yo pudiera generar mi macro para ahorrarme esa chamba, ¿no? De que, bueno, ya me llegó mi base de datos, déjale aplico esto, ya tengo aquí mis códigos guardados, déjame los aplico y entonces eh, puedo yo ya ahorrarme ese trabajo. Eh, bien, por ejemplo, bueno, esta ya trae algunas macros funcionando, ¿no? Por eso les pasé el archivo 2 veces. Por ejemplo, dice, graba una macro que te lleve a la hoja ejercicio 2 y seleccione toda la base de datos. Asígnele el atajo del teclado Control Shift D. Que también para aplicar la macro podemos generar comandos, pero ahorita hay algo interesante. Por ejemplo, aquí damos clic derecho en nuestra hoja de trabajo, ejercicio 1, le damos ver código y donde podemos tener aquí en la opción de ver código, tenemos ese comando, ¿no? Este, ese comando se llama ir ejercicio 2 porque ese es, se le nombró ir ejercicio 2. ¿Y qué es lo que genera? Bueno, aquí el código es ¿no? Se nombró como ir ejercicio 2 a este comando o a esta acción. Se le dio el acceso directo que nos están pidiendo y se programó. ¿Ok? El tema de la programación la vamos a ver más adelante. Pero ese código ya está generado. Ahí aparece ya. Entonces ya existe. Yo le doy Control Shift D y me manda para acá porque aplica esta macro. En la macro, les digo, son acciones, son acciones, eh, las que ustedes quieran, ¿sí? Y lo que pasa cuando nosotros grabamos la macro es que esa acción que nosotros grabamos se convierte en códigos
y se repite tantas veces nosotros accedamos a ella. Entonces, esta acción que yo generé como una macro nos lleva al ejercicio 2. Eso es lo que hace. Y yo le asigné un atajo que es Control Shift y D. Entonces yo selecciono Control Shift y D y me manda para acá. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo es que se genera eso. Aquí este ejercicio dice, graba una macro que filtre la base de datos. Vamos a filtrar esto para que muestre solo los registros que están de modo de compra en línea. Por aquí, modo de compra en la tienda o en línea. ¿Dónde lo compraron? ¿En la tienda, en físico o en línea? Sí, luego graba otra macro que elimine ese filtro. ¿Sí? Que elimine el filtro. Debe ejecutarse con botones y aquí están los botones. Entonces yo selecciono filtrar y la macro se aplica. Filtrar y solamente me aparece en línea. Vean que aquí también se generan estos submenús que no estaban. Es parte de la acción filtrar. ¿Sí? Y yo tengo aquí otro botoncito que se llama quitar filtro. ¿Qué? Y al igual quita estos submenús de aquí y vuelve a regresar a la tabla original. Entonces filtro y le quito el filtro. Estas acciones nosotros pues ya sabemos cómo filtrar, nosotros ya sabemos funciones de búsqueda, buscar valores, nosotros ya sabemos toda esa parte que hemos visto en los temas pasados. Esto simplemente es repetir eso que nosotros ya sabemos hacer, pero grabarlo. Grabarlo para aplicarlo cada vez que nosotros lo necesitemos. Eso es el tema de la macro, eso es solamente, ¿no? Por aquí el ejercicio 3 dice, graba una macro que ordene la base de datos alfabéticamente. Bueno, aquí no sería alfabéticamente, sino por orden. Por orden de fecha. Luego otra macro que ordena alfabéticamente por modo de compra, eso sí. Debe ejecutarse con un botón de opción cada uno. Aquí están los botones. Entonces, ¿cómo ordenamos la base de datos por fecha? Pues seleccionamos fecha de compra. No sé, puede ser en la fecha de compra. Y lo ordenamos, ¿no? De manera ascendente, de manera descendente, de menor a mayor, de A a Z, de Z a A, tal cual, ¿no? Y lo otro alfabéticamente es exactamente lo mismo, ¿no? Si yo lo quiero ordenar por fecha, me da este acomodo. Si yo lo quiero ordenar alfabéticamente, me da, pues primero está la D, E, F, H, M, P, R, ¿no? Ahí está ordenado alfabéticamente. Pudiéramos generar acá otro botón, este, que pudiéramos generar otro botón que eliminara esto, que eliminara los filtros, pues, o o sea, las ordenaciones, pues, porque me pareciera el original, ¿no? La base de datos original. Pudiéramos generar también ese botón. Esa acción, pues, dejar todo otra vez normal. Esta macro aplicaba un formato condicional a ciertos, eh, cuando cumplía ciertas condiciones, aquí pues ya no se agregó el botón ni nada. Y esta última está todavía sin aplicación. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es generar estos ejercicios, realizar estos ejercicios, generar estas macros, ver cómo se generan. Posteriormente vamos a analizar un poquito la ventana de el Visual Basic, que es donde se generan los códigos, se generan en Visual Basic. Y vamos a ver un poquito esa pantalla de Visual y ver un poquito cómo se programa. Vamos a hacer unas pequeñas líneas de programación, nada complejo,
pero para ver cómo funciona. Entonces, bien, pues este archivo ya viene con estas aplicadas, entonces vamos a cerrarlo y vamos a abrir el que dice datos macro original. Ok, aquí tenemos nuestra base de datos de manera original, ¿no? Así está. Hay unos datos ahí que están incorrectos, ¿no? Por ejemplo, aquí en fecha de compra tenemos números. Ahí, aquí fecha de compra. Vean, aquí aparece fecha de compra, pero aquí hay un error. Esto ya no debería, o esto es incorrecto, ¿no? Vamos a eliminarlo para que no nos afecte lo que vamos a generar. A ver, fechas está bien. Parece que sí. Datos. También parece que esta base está completa, ¿no? Es la misma base de datos. Posiblemente el contexto aquí sea que esta base de datos es de diferentes meses o de diferentes años, pudiera ser. Entonces, pero es la misma, ¿sí? Tiene los mismos encabezados, ¿sí? Este, es la misma base, es lo que les digo. Entonces, esta base de datos posiblemente venga de otro programa, de otro software, donde se generan las ventas o los registros o entradas, salidas de un almacén, algo, ¿no? Que tengan ahí un sistemita y se estén generando así los datos. También pasa que cuando generamos programas en la nube, se capturan ahí, se visualizan bien, pero ya cuando los descargamos, pues cambian este, cambia el formato. Entonces, ahí está. Vamos entonces a generar ejercicio número 1. ¿Qué decía el ejercicio 1? Por acá lo tenemos abierto. Ahí está, ¿no? Grabe una macro que te lleve a la hoja ejercicio 2 y seleccione toda la base de datos. Esa es la actividad o esta es la acción que genera. Y llevarme a ejercicio 2 y seleccionar toda la base de datos. Esto, pues podríamos tenerlo como ejercicio 02. Ahorita vamos a ir acomodando todo esto. Bueno, este es bien básico. Entonces vamos a empezar por este y ahorita vamos generando los otros ejercicios. Lo primero es tener la pestaña de programador. Aquí aparecen algunas opciones de lo relacionado a los códigos, grabar macro, Visual Basic, que les lleva a la pantallita esta, donde están los códigos, eh, macros, cuántos macros están aquí, eh, elaboradas, usar referencias, seguridad de las macros, complementos, por aquí los temas de controles y paquetes de expansión, ¿no? Igual. Pues aquí aparecen estas opciones de lo relacionado a las macros. Si a ustedes no les aparece esta opción, este menú del programador, deben de irse a archivo,
opciones, personalizar cinta de operaciones y debe de estar habilitado programador. Si no aparece, pues es porque está deshabilitado. Y hay algunas versiones de Excel que tienen otro nombre. Este, creo que es desarrollador y no hay más. Son esas dos. O dice programador o dice desarrollador. No hay otra opción. Entonces lo habilitamos, damos a aceptar y les aparece a un lado de donde está vista y antes de ayuda el menú de programador. Entonces yo por aquí en este archivo ya aparecen algunas macros, entonces vamos a eliminarlas. Yo no las quiero. ¿Por qué las vamos a crear? ¿Sí? Eh, mira, ok. Creo que son las del otro libro. Pues igual vamos a eliminarlas. ¿Sí? Para volverlas a generar. Muy bien, entonces ya aparece esto aquí en blanco. Miren, yo tengo dos libros abiertos. Las macros las pueden ustedes guardar no, bueno, nosotros vamos a estarlas guardando dentro de este mismo libro de Excel, pero tú puedes tenerlas guardadas fuera de este libro de Excel, este, para aplicarlas en cualquier archivo. Como yo tengo abiertos dos archivos aquí en las macros, me aparecían todas las macros que están en todos los libros que yo tengo abiertos. Yo tengo dos libros abiertos. Estas macros que yo borré correspondían a este libro donde yo tenía los ejercicios. Este, entonces, a ver, permítame. Sí, correspondían a esto. Ahorita como los borré, vean, ya no está disponible, entonces para que lo tomen en cuenta, este, te da la opción de dónde buscar las macros, pues. Entonces lo primero es habilitar la opción del programador. Ya una vez nosotros habilitamos la opción del programador, debemos de guardar nuestro archivo de una vez porque luego si se nos olvida todo lo que hemos hecho no se va a guardar. Tenemos que guardar nuestro archivo como eh, libro habilitado para macros. Si no, miren, debe de estar en el libro de Excel habilitado para macros. De esta manera lo tenemos que guardar. ¿Por qué? Nosotros vamos a empezar a generar las macros, los códigos, vamos a empezar a grabar estos códigos y se van a grabar correctamente, ¿sí? Se van a aplicar correctamente, no va a haber ningún problema. Aquí la cosa es que si se nos olvida, porque luego, pues estos temas de programación y demás, pues luego nos consume bastante tiempo. Y si se nos olvida guardar el archivo como habilitado para macros, todo el trabajo que se estuvo haciendo relacionado con programación se va a borrar, no se guarda. Sí, aunque le den guardar, no se va a guardar porque no es un archivo habilitado para guardar estas modificaciones en cuestión de programación. Entonces, esto hay que hacerlo desde un inicio, mejor. Antes de empezar a generar las macros, vamos a habilitar el archivo para macros, ¿sí? Entonces, pues ya una vez nosotros hayamos terminado, pues lo que correspondería es simplemente pues, dar en guardar, ¿no? O hasta cada que generemos algo, pues estarlo guardando para evitar cualquier accidente o incidente. Entonces, bien, dice el ejercicio número 1. Graba una macro que te lleve a la hoja ejercicio 2 y seleccione toda la base de datos. Asignale el atajo Control Shift D. Yo me voy aquí a eh, el menú programador y doy clic en grabar macro.
Me aparece este submenú. ¿Cómo le voy a llamar yo a la macro? Los nombres, el nombre de la macro puede ser cualquiera, sin embargo, deben de cuidar que no tiene que tener espacios, no les va a permitir guardarla o asignarle un nombre que contenga espacios. Entonces, lo que se hace o lo que se recomienda es, por ejemplo, yo le voy a llamar ir ejercicio 2. Que cada inicio de palabra, pues lo pongamos en mayúsculas y así poder diferenciar eh, cuál es la macro, ¿no? O qué dice la macro. Entonces, esta macro es de esta acción, ¿no? Me va a llevar al ejercicio 2. Asígnele un atajo, ¿ok? Tecla de método abreviado. Me dice que ya por default es CTRL, es control. Esto no lo puedo modificar, ahí ya es por default. Y tengo yo que asignarle, si quieren, no es obligatorio, pero asignarle una tecla para generar un atajo, ¿no? De tal manera que cuando yo le dé control D, genere el macro, implemente o aplique la macro. Entonces, control D ya tiene una función asignada previamente o de manera, pues sí, previamente por Excel. Ya hay un comando, pues, que es control D. Entonces, si yo le doy aquí a aceptar, me va a decir que no se puede. Entonces, damos control shift para generarlo, que el shift está debajo del bloc mayús. Presionamos y presionamos D. Hay que dejar presionado el shift para que nos dé la D mayúscula y entonces se genera este atajo que es control mayús D. Obviamente no le vamos a dar clic, no vamos a presionar el bloc mayús. Este mayús hace referencia a eh, el shift y por ende la D la genera mayúscula. ¿Dónde la vamos a guardar? Podríamos tener un libro de macros personal donde guardemos todo esto en un libro nuevo que estemos generando o en este libro. En este ejercicio todos las macros que vamos a generar se van a guardar en este mismo libro. Y podríamos aquí generar alguna descripción, ¿no? Esta macro es el primer ejercicio del curso de Excel intermedio, bloque 3, ¿no? Wow. Y le damos a aceptar. En este momento ya se está grabando la macro. Ya nosotros estamos grabando códigos de acciones. Obviamente, el mover el cursor no genera ningún código. Donde yo doy clic, donde yo genero acciones, esto va generando mis códigos. Entonces, aquí en la parte superior izquierda vemos que se generó un cuadrado de color rojo donde dice detener grabación. Cuando yo ya haya hecho todo lo que necesito hacer, pues le doy aquí en detener y la macro se genera. Este mismo cuadrito está aquí abajo, ¿sí? Yo aquí también puedo detener la grabación de los códigos, la grabación de la macro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me dice que me dirija al ejercicio 2 y seleccione toda la base de datos. Entonces, yo doy clic ejercicio 2. Este es mi primer código, dar clic en ejercicio 2. Estoy en esta base de datos y la tengo que seleccionar toda. Si la base de datos es muy grande, esta base de datos o las bases de datos se pueden seleccionar de dos formas, control shift asterisco o control E, de las dos maneras, ¿no? Yo lo puedo hacer. Y de esta forma ya está seleccionada toda mi base de datos. ¿Ok? Bien, ¿sí? Ahí está. Es lo que yo necesito. No necesito darle otro formato, no necesito nada más. Lo único que necesito es que esté donde yo esté en mi libro.
esta macro me lleve al ejercicio 2 y me seleccione toda la base de datos. Como es todo lo que yo requiero, pues yo le doy en detener grabación y ya. Entonces, según el atajo que yo le asigné es Control Shift D, vamos a presionarlo Control Shift y D. ¿Qué pasa? Me envía a la base de datos y no, y no del ejercicio 2 y no solo eso, sino que me envía a la base de datos del ejercicio 2 y me selecciona toda la base de datos. Yo puedo estar acá en el ejercicio 3, por acá, ¿no? O aquí, y si yo doy Control Shift D, en automático me genera ese conjunto de acciones que yo grabé y que le asigné un atajo que es estas teclas que yo presiono, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es. No tiene mayor complicación, es esto. Ustedes generan el acomodo que ustedes quieran cada vez que, o el conjunto de acciones que ustedes deseen cada vez que eh, quieran trabajar la base de datos con la que usualmente ustedes trabajan. Pueden ser la nómina, puede ser la base de datos de su punto de venta, eh, puede ser un conjunto de estos, de este tipo de situaciones. Entonces, pues eso es, ¿no? Vamos a tratar de generar el ejercicio número 2. Vamos a ver de qué trata el ejercicio número 2. Eso lo pueden ustedes encontrar en su eh, archivo que les envié. Ahí van a encontrar lo relacionado a el ejercicio 2. Vamos a verlo. Ejercicio 2. Vamos a copiarlo tal cual, ¿no? Ejercicio 2. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está, ¿no? Dice, graba una macro que filtre la base de datos. Bueno, antes de esto, vamos a generar otra macro, ¿no? Vamos a generar. Eh, arreglo de mi base de datos. ¿Qué atajo? Vamos a darle control if, ¿ok? Vamos a, vamos a arreglar mi base de datos con control shift A. ¿Cómo arreglar? Pues miren, aquí el año no se ve, no está bien organizado, no está centrado. Las fechas, bueno, aquí sí aparecen las fechas bien, pero acá no aparecen las fechas bien, todo, eso es lo que quiero arreglar, ¿no? Para no irme a este libro y arreglarlo, luego a este libro y arreglarlo, luego a este libro y arreglarlo. Simplemente aplicar la macro y que se arregle de forma automática, ¿no? Entonces yo me voy al programador, le digo grabar macro, me dice, pues, ¿cómo se va a llevar la macro? Debe ser arreglo de base de datos. El, el método abreviado, el atajo, es Control Shift A. Ahí está. Se va a grabar en este libro y vamos a darle una descripción. La descripción pues no es necesaria, no se requiere. Sin embargo, pues vamos a generarlo, ¿no? Este, adecuaciones para una mejor visualización de la base de datos. ¿Ok? Y aceptar.
Miren, algo bien importante, porque iba a generar un error, por eso la detuve. Necesitamos estar fuera de la base de datos para que reconozca que esto que estamos aplicando se va a aplicar a una base de datos. Pues si nosotros estamos aquí, como yo que tenía seleccionado algo, y empezamos a generar macro, no me genera que yo entré a una base de datos, ¿sí? Porque yo ya estaba dentro de una base de datos. Entonces, tenemos que tener el cursor fuera de. Si nosotros nos vamos aquí a arreglo de base de datos, podemos dar en modificar. Obviamente nos va a mandar para acá. Este, ah, esta fue la acción que teníamos, ¿no? Dice que scrolleamos, o sea, que bajamos con el scroll y se acabó. Oh. Bien. Miren, para no meternos en problemas, vamos a generar otra base de datos, porque siento que esta no. A ver, aquí borré la primera líneas de acción. Entonces, mi macro. Miren, aquí el problema es que, por ejemplo, yo si quisiera modificar esta base de datos, este comando o esta macro, y la modificación ya no la puedo hacer igual como la creación. Cuando se está creando, eh, pues vas aquí, ¿no? Interactuando con la ventana de Excel y con los menús que aparecen. Pero cuando hay que modificarla, la modificación, la adecuación o complementación de la macro ya se genera solamente por código de programación. Entonces, pues ya no se puede. mm, Pues no nos vamos a meter en problemas para programarlo, no tendría caso, lo que quería era enseñarles cómo generarla. Entonces, vamos a borrarla, nos aseguramos que estamos fuera de la base de datos y grabamos, ¿no? No me acuerdo cómo le puse, voy a ponerle arreglo de base de datos. Control Shift A y la descripción, ¿verdad? Vamos a dejarlo así, aceptar. Entonces ya se está grabando la base de datos. Lo primero es pues entrar a la base de datos y pues vamos a empezar a generar de manera normal lo que ustedes realizarían para acomodarla, ¿no? De manera normal. Entonces yo voy a seleccionar esto, voy a dar doble clic para que me amplíe todas los títulos, me voy a ir al menú inicio, eh, le voy a dar en centrar, quiero todo esto centrado, todo lo que es año, fecha, todo lo que tiene que ver con fecha, este, le voy a dar un formato específico, ¿no? Hotel, número de pase, precio, día, ok, es esto, ¿no? Y yo esto las quiero, el año, fecha y fecha, las quiero con fecha corta, ¿sí? Ahí está. Ok, ¿qué otro arreglo? Los títulos, los quiero en negritas, con este tamaño de letra. Les voy a dar un sombreado. Voy a aumentar otro. Sí, con este aumento pues ya no se ve, pues lo vuelvo a arreglar. Ahí está. ¿Sí? Ok. ¿Qué otra adecuación le quiero hacer? Bueno, pues de momento ninguna otra. Esto es para visualizar los datos bien
Esto es lo que yo genero, ¿no? Entonces me voy al programador y detener. Ya se generó mi base de datos, perdón, ya se generó la macro que me da la adecuación a la base de datos. Obviamente esto, si lo quisiera yo aplicar acá, pues no haría nada porque lo acabo de aplicar, ¿no? Tendría yo que borrar las cosas, ¿no? Para verlo. Pero suponemos ya quedó. Entonces, si yo doy Control Shift A, este, se genera el acomodo, ¿no? Aquí ya lo tengo. Por ejemplo, voy para acá, Control Shift A, y ahí está, ¿sí? Ahí está acomodado. Este, igual esto se mueve un poquito porque juego yo acá con el zoom y se ven o no se ven. Pero bueno, el año, el tipo de formato de las fechas se modificó. Se centró, se le dio el formato a los títulos, el tamaño de letra y todo, ¿no? Vamos para acá, Control Shift A, y de igual manera genera todo esto que yo le dije que generara. ¿Sí? Ahí está. Digo, a lo mejor un poquito se mueve esta cuestión de los anchos, pero pues no hay ningún problema. ¿Qué pasa aquí que yo no tengo una base de datos? ¿Qué pasa si yo aplico Control Shift A? Vean, me sombreó. El tipo de letra aquí es mayor que el tipo de letra acá y este está con negritas. El formato de esta celda, celda D, celda C y la celda H, están con formato de fecha. Los otros están en formato general. ¿Por qué creen? Es un código tal cual. El código que decía al renglón del segmento que va de A1 a M1, aplícale un formato color gris, aplícale negritas, uno del tamaño 14, tal. Excel no va a identificar si hay o no hay texto, si hay una base de datos, si no. Es una línea de código tal cual fría. Te dice, ve a este punto, ve a esta coordenada y haz algo aquí. Por eso les decía yo en un inicio que estos este, estas actividades de macros es cuando nosotros utilizamos siempre la misma base de datos, siempre la misma base de datos, que tiene los títulos siempre donde mismo, en las mismas celdas, que es del mismo tamaño siempre, que no cambia, porque si cambia, Excel no reconoce esto, pues. Si luego en la celda de la columna D ya no colocamos fechas, sino que colocamos eh, descuentos y aplicamos la macro, Excel no va a identificar que aquí no hay escrita una fecha, que está escrito un porcentaje y que no va a aplicar el formato fecha. Eso no lo puede identificar. Así como estamos grabando nosotros las macros, Excel no puede identificar eso. Entonces siempre es con las mismas bases de datos acomodadas en los mismos sitios. Por eso aquí sí se generó y acá también. ¿Por qué? Porque están en la misma posición, tienen los mismos títulos. ¿Ok? Esa es la indicación, ¿no? La razón. Bueno, tenemos ya estas dos macros. Control Shift D. Control Shift D me lleva al ejercicio 2 y me selecciona toda la base de datos. Y tenemos el arreglo que es Control Shift A. Todas estas bases de datos las arregla al momento, así como yo le estoy solicitando que lo haga. Bien, entonces vamos con lo que decía el ejercicio número 2. Dice, graba una macro que filtre la base de datos para que muestre solo los registros de modo de compra en línea. Luego graba otra macro que los elimine, que elimine el filtro y debe de ejecutarse por medio de botones. Entonces,
Debemos de primero saber cómo generar estas acciones, ¿no? Me dice que quiere que filtre la base de datos. Pues esto es en la opción de datos y filtrar, ¿no? Tal cual. Luego que quite esa filtración, pues quitar filtro, ¿no? Fácil. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo. Nos vamos acá a la pestaña o al menú del programador y le damos en grabar macro. ¿Cómo se va a llamar esta macro? Vamos a llamarlo filtrar. Le asignamos un atajo, no es necesario porque vamos a generar botones que nos apliquen la macro. Esa macro la requiero solamente en esta hoja. Y ya. Bueno, antes de esto, acuerden, tenemos que tener seleccionado una celda fuera de la base de datos. Ok, entonces se llamaba filtrar o filtro, como le quieran llamar, y aceptar. Entonces, yo doy clic dentro de mi base de datos. Dice que filtre las compras en línea. Acá está, ¿no? Primero doy clic para acá. Acá está modo de compra. Ok. Me voy para acá a datos. Selecciono filtros. Y yo dejo aquí solamente en línea y aceptar. ¿Sí? Ya me generó el filtro o la filtración y solamente me está mostrando eh, las ventas relacionadas o realizadas en línea. Estas ventas en línea son pues las que el ejercicio me está pidiendo, las otras se eliminaron por medio solamente de filtración. ¿Requiero hacer algo más? ¿No? Ok. Me voy a programador y detengo la grabación. ¿Va? Salgo de la base de datos, doy en grabar. Esta se va a llamar quitar filtro. No necesita atajo, doy a aceptar. Entro a la base de datos, selecciono donde está el modo de compra, seleccionar todo, doy a aceptar, me aparece de modo original, me voy a datos y deshabilito la opción filtro para que me aparezcan mis encabezados en formato original. ¿Se requiere hacer algo más? No, simplemente había que quitar el filtro, ok. Regreso a la pestaña programador y en detener grabación. Y ya tengo yo esas dos macros, filtro y quitar filtro. ¿Cómo las voy a aplicar si no asigné atajos? Va. En la opción aquí de controles, vamos nosotros a encontrar estas opciones. Vamos a seleccionar la opción insertar y vean, hay controles de formularios, botón, cuadro combinado, que es como un formulario, casilla, control de número, cuadro de lista, botón, cuadro de grupo, etiqueta, barra de desplazamiento, entra en los controles del formulario. Sí, nosotros vamos a generar un botón. ¿Ok? Entonces vamos a tener un botón aquí. Este botón, ¿con quién se va a asignar? Pues se va a asignar con o vincular con filtrar. Ok. Aquí me aparece botón 1, yo esto lo puedo modificar. Lo borro y yo le digo filtrar en línea. ¿Sí? Filtrar en línea. Déjenme ver si grande y ahí está. Filtrado en línea. Bien, copiar y pegar. Acá tengo mi otro botoncito. Vamos a ponerlo aquí al lado. Y este se va a llamar quitar filtro en línea. ¿Sí?
A este hay que asignarle otra macro, ¿no? Porque tenía la otra. Hay que asignarle quitar filtro y ya está. ¿Sí? Entonces, cuando yo selecciono el botón filtrar en línea, ¿qué creen que va a pasar? Se va a aplicar la macro. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Me modificó los títulos de mi base de datos, de modo que me aparecen ya para filtrar y filtra de manera automática en línea. ¿Sí? Yo necesito ver cómo andamos de ventas en línea. ¿Ok? No, pues ya visualicé lo que quería visualizar, ya ya lo filtré. Bueno, vamos a quitar filtro, ¿sí? Y me regresa. Al momento de quitar filtro, pues lo que hace es eso, ¿no? Me vuelve a arrojar todos los valores que hay y me quita la opción del filtro en los encabezados. Filtrar, quitar filtro, ¿sí? Y entonces, pues ya generamos este ejercicio, ¿no? Grabamos esta macro. Vámonos con el ejercicio número 3. Vamos a editar aquí, ejercicio 3. Ya está acomodada la base de datos. Vamos a ver qué tenemos acá en el ejercicio 3. Acá, en original. Y vamos a ponerlo. Dice, graba una macro que ordena la base de datos por orden de fecha. Luego otra macro que ordena alfabéticamente por modo de compra. Deben ejecutarse con un botón de opción cada una. Eh, pues vamos a hacerlo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Lo único que debemos de saber es cómo hacer esto que nos están pidiendo. Lo otro es rutinario, ¿no? Es lo mismo. Para generar la base de datos, perdón, para ordenarlo alfabéticamente en modo de compra. Aquí tengo eh, los datos por orden de fecha, vamos a fecha de compra, ¿no? Si yo selecciono fecha de compra, hay que determinar esto desde antes. Aquí en filtrar, miren, aquí ya me aparece del más antiguo al más reciente o del más reciente al más antiguo y me genera el acomodo. En modo de compra, yo selecciono aquí en ordenar y ya en automático me dice de A a la Z o de la Z a A, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, vámonos al programador. Este, sí, vamos al programador, grabar macro. Vamos a ponerle aquí orden, fecha. Hay que cortarse. Fuera de la base de datos, seleccionado. Grabar macro, orden, fecha. Ya está grabando. Seleccionamos fecha de compra y nos vamos a inicio y en esta parte de ordenar y filtrar, ordenamos del más reciente al más antiguo. El más reciente, la venta más reciente a la venta más antigua que es del 2017. Ese es el primero que yo necesito, ¿no? Ordenar fechas. Si yo ahorita mismo hago lo de ordenar alfabéticamente por modo de compra, se va a borrar esta primera selección de por fecha, este primer acomodo. Entonces, aquí yo ya detengo mi grabación. Grabo otra. Esta se va a llamar orden modo compra. ¿Ok? Y aceptamos. Vamos a detenerla. Vamos a eliminarla porque ya estaba yo acá adentro. Acuérdense. Macros, orden modo compra.
Ok, grabar, orden del modo compra y aceptamos. Vamos a modo de compra, inicio, ordenar y de A a Z. De acomodo. Ok, yo ya no necesito a ninguna otra acción, detengo la grabación, los códigos ya se generaron. Dice que los ejecute con un botón. Es aquí en la opción de insertar. Aquí tengo botón. Entonces yo asigno un botón. Dice botón 1. Vamos a ponerle aquí fecha. Fecha. No permite hacerlo más grande. Podemos editar el texto, pero no me permite hacerlo más grande. Bueno, aquí está, tenemos fecha. Y pues acá vamos a tener vamos a ponerlo aquí al ladito. Aquí no va a decir fecha, aquí va a decir modo. Bueno, vamos a poner compra. Y lo acercamos, pues ahí aparece, ¿no? Mira. No. Formato, vamos a ver si en formato, tamaño, no. Texto, fecha, pero no me deja codificar el tamaño, a ver, relleno. Y le podemos asignar un rellenito. Este, Apariencia, grosor de la línea, flechas, relleno, texto. No me deja editar nada del texto. Control, propiedades. Le di en cancelar, no le aplicó el relleno. Está acá. No hace nada, si ven, no genera nada, porque no tiene asignada ninguna macro. Entonces aquí asignar macro. ¿Qué le vamos a asignar aquí? El orden de fecha. ¿Y cuál asignamos acá? Orden modo de compra. Entonces, si yo le doy por fecha, se ordena de la más reciente a la más antigua. Si yo le doy en compra, se ordena alfabéticamente de primero en línea, F y el último R. Eso es lo que hace. Y ahí estaría generada por fecha, el orden y por compra. Entonces, eh, sumando a lo que les he venido comentando, aquí es pues hacer lo que ustedes hacen, el trabajo que ustedes generan, simplemente es guardarlo y volverlo a aplicar en donde lo van a volver a necesitar, ¿no? Teniendo en cuenta esto que les digo yo sobre que deben de ser las mismas bases de datos. Por lo menos en este tipo de ejercicios que estamos nosotros generando. A lo mejor un Excel más avanzado, donde programan los códigos, donde especifican que los tamaños pueden variar y que se debe de aplicar, o que el formato de fecha se aplica siempre y cuando se generen estas condiciones, pues ya. Este es un tema de programación más avanzado. ¿Ok? Entonces, pues así quedaría el ejercicio número 3 y quedaría el ejercicio 4 donde vamos a aplicar un formato condicional, ejercicio 4 y ejercicio 5. Vamos a tomarnos un pequeño eh, proceso de 5 minutos y continuamos.
Muy bien, vamos a continuar entonces habíamos quedado que este, con el ejercicio número 4. Ok. Vamos a copiar las instrucciones y vamos a pegarlas por acá. Vamos a ver. Dice, graba una macro que aplique un formato condicional, de tal manera que los registros de ventas en línea eh, tengan un relleno verde. Graba otra macro donde se elimine ese formato condicional. Entonces, solamente los que aparezcan en línea deben aparecer subrayados con un formato color verde. Bueno, es el mismo procedimiento, vamos a repetirlo. Nos vamos a programador y nos aseguramos que estamos fuera y grabamos. ¿Cómo se va a llamar esto? Vamos a ponerle filtro verde. Ok, no le asignamos ningún atajo ni nada y pues la descripción no hace falta. Va. Eh, Entramos a la base de datos y seleccionamos todos los registros. ¿Ok? Eso sería lo primero, seleccionar todos los registros. Luego nos vamos a inicio, formato condicional y nueva regla. Le decimos que vamos a utilizar una fórmula y vamos a ponerlo que esto se va a aplicar como es en los registros de venta en línea, que se va a aplicar aquí, ¿sí? En donde está lo de en línea. O la regla que vamos a seleccionar se encuentra aquí. Le quitamos el signo de pesos este, a donde está el número para que esto se pueda aplicar a toda la base de datos. Y le decimos que pues lo que está aquí debe de ser igual y tenemos que escribir exactamente como está aquí, en espacio, línea, entre comillas. ¿Qué formato le vamos a dar? Pues le vamos a dar un formato de relleno color verde. Verde y vamos a ponerlo en negritas, ¿no? Y aceptamos y aceptamos. ¿Sí? Entonces, todo lo que aparezca con en línea, todo lo que tenga en línea, en línea, en línea, en línea, en línea, se va a seleccionar. ¿Ok? Corroboramos, ahí está. Se aplicó muy bien la acción. Nos vamos al programador y detenemos esta macro. Tenemos que generar otro donde eliminemos este formato condicional, ¿cierto? Ok. Entonces grabamos y le decimos quitar filtro verde. A ver, ¿dónde estamos? Hay que estar fuera de la base de datos. Grabar macro, quitar filtro verde. Aceptamos, nos metemos a la base de datos y nos vamos a inicio, formato condicional, administrar reglas. Aquí me dice que la regla está aplicada a todo este segmento, desde B2 hasta M120, B2, o sea, toda la información de mi base de datos. Se aplica esta fórmula y lo que yo voy a hacer es eliminar esa regla y aceptar. Y vuelve a un estado normal. Yo me voy a programador y detengo esto. Vamos a asignar botones a cada una de aplicar filtro, quitar filtro. Entonces, aquí en programador me voy yo a insertar. Puede ser insertar botón o, perdón, puede ser en botón de opción o en insertar botón. Yo le voy a dar aquí en insertar botón, le damos en filtro verde. Debería ser formato verde, ¿verdad? Ahí me equivoqué yo. No es un filtro, es un formato. Filtro verde, le doy a aceptar.
Vamos a modificar el texto. Formato verde. Bueno, formato A en línea. ¿Ok? Formato A en línea. Y yo voy a insertar otro que se va a llamar quitar filtro verde, que se va a llamar pues así, quitar formato. ¿Sale? Entonces, formato en línea, va, ahí está. Y quitar formato se elimina. Formato en línea, se genera mi acción, me subraya todo lo que está en línea y quitar formato. ¿Sí? Eso es lo que está generando. Va, que va. Muy bien, ese sería el ejercicio número 3. El ejercicio número, perdón, el 4. El ejercicio número 5. Vamos a ponerlo por acá. Ejercicio número 5. Ahí está. ¿Sí? Vamos a copiar toda esta base de datos y vamos a pegarla por acá. Vamos a darle formato, Control Shift A. ¿Sí? Acuérdense que ya lo teníamos programado esta macro para que nos acomodara específicamente, para eso la creamos, para que nos acomodara y ya nos da la acomodo. ¿Qué dice? Graba una macro que protege el área de base de datos de tal forma que no se pueda modificar el contenido de la base de datos. Mantenga desprotegidas las celdas, perdón, en blanco. O sea que esas sí las pueden editar. Y graba otra macro para quitar ese bloqueo. Obviamente, pues asignamos botones para esta parte. Ok, vamos entonces a generarlo. Nos vamos, programador, grabar macro y lo llamamos bloquear celdas o a darle nada más bloquear. Y aceptamos. Estábamos fuera de la base de datos. Ok. Entramos a la base de datos, seleccionamos toda la hoja. ¿Sí? Seleccionamos toda la hoja, damos clic derecho en cualquier parte dentro de la hoja de trabajo y nos vamos a formato de celdas. En la pestaña de proteger le vamos a dar, está habilitada bloqueada y vamos a desbloquear. Vamos a quitar esta parte de bloquear, ¿sí? Y le damos aceptar. Ahora, seleccionamos solamente la base de datos, control E. De esta manera solamente se selecciona la base de datos. Damos clic derecho y nos vamos en formato de celda y vamos a bloquear solamente esto. ¿Sí? Y damos en aceptar. De tal manera que lo que está acá está desbloqueado y lo que está aquí está bloqueado. ¿Esto para qué? Bien, para cuando nosotros nos vemos aquí en proteger hoja, va a proteger solamente lo que está bloqueado. Vamos a seleccionar celdas bloqueadas, ¿sí? Y damos aceptar la contraseña, pues asignamos una contraseña y aceptar. Y repetir la contraseña y aceptamos. Entonces ya está bloqueado. Pues ya al generar el bloqueo detenemos la grabación. Ok. Se supone que yo puedo editar todo lo que está aquí en blanco, ¿sí? Yo lo puedo editar, pero no puedo editar lo que está dentro de la base de datos. Si yo quisiera modificar este valor, me dice que se encuentra protegido. Muy bien. Vamos a grabar otra macro donde quitamos o quitemos esa protección. Entonces nos vamos acá
grabar macro, quitar bloqueo y aceptamos. Quitamos bloqueo. Ya está grabando. Estamos fuera, entramos. Nos vamos a vista, a revisar y desprotegemos la hoja simplemente. Asignamos el código y aceptar. De esta manera la hoja ya se desprotegió. Ya podemos editar aquí y acá. Entonces vamos a programador y detenemos. ¿Sí? Eh, bueno, no dice el ejercicio, pero pues obviamente tenemos que asignar para estarlos habilitando, ¿no? Esto va a ser el bloqueo, bloquear. Vamos aquí la opción bloquear celda. Y generamos otro aquí abajito del mismo tamaño que diga desbloquear celda. ¿Ok? Y este va a ir con quitar bloqueo. ¿Ok? Va. Entonces, si yo bloqueo las celdas, lo que se hace es esto, ¿no? Y ya está bloqueado. Ah, se supone que aquí, a ver, bueno, aquí lo desbloqueo, aquí lo vuelvo a bloquear porque parecía ser que había un error. Sin embargo, es que no puedo aplicar un doble bloqueo porque yo le volví a dar clic aquí. Si yo quiero modificar esto, vean, me deja. Si yo quiero modificar fuera, sí me lo permite. Yo lo desbloqueo de tal manera que yo también ya podría modificar aquí, lo vuelvo a bloquear, entonces ya no puedo modificar. ¿Sí? Eso es. Entonces, la parte de, este, de las macros es eso. Son mismas actividades que nosotros hacemos en las bases de datos que se generan de forma repetitiva y que nosotros pues podemos ahorrarnos ese trabajo generando estas opciones de programación. ¿Sí? Pues ya de manera adicional, solamente comentarles, mencionarles el Visual Basic, que es el formato de programación, el lenguaje de programación que utiliza Excel, que está acá. Lo podemos encontrar en la pestaña de programador, Visual Basic, y aquí lo tenemos, ¿sí? Vamos a ver un poquito esta interfaz. Vamos a ver un poquito la estructura. Entonces tenemos aquí los botones de edición, archivo, edición, ver, insertar, formato, depuración. Tenemos por acá lo relacionado al proyecto. Este, por ejemplo, aquí tenemos todas las hojas. Tenemos, por ejemplo, aquí en la hoja 2, hoja 3, los ejercicios, ¿no? Todas las hojas que tienen, todo lo que está en este libro y todo lo que está en el módulo. Y lo vemos por carpeta. Si queremos ver los códigos, por ejemplo, el código del ejercicio acá abajo, del ejercicio 2, deben de aparecer por acá. Miren, aquí está, ¿no? Y me aparecen todos los códigos de las macros que yo generé. Y el ejercicio 2 es esta macro. Estas son las acciones, arreglo de base de datos, lo que nosotros hacíamos con Control Shift A, esta base de datos, seleccionar las columnas de A a M, de las columnas de A a M, AutoFit, que significa el ancho de las columnas que vaya con la selección, los centramos, este, la orientación, toda esta parte de codificación se da, ¿no? En todas empiezan con sub y el nombre de la macro y terminan con en sub.
Todo lo que está en medio es las líneas de comando, ¿no? Aquí está el de filtrar, todas las líneas de comando, de filtrar, de quitar filtro, el ordenar la fecha, orden de modo de compra, cuando estuvimos ordenando de mayor a menor las fechas y luego de manera alfabética en modo de compra, el filtro que asignamos el color verde a donde dijera en línea, quitar filtro, bloquear todo lo que hicimos y quitar el, el bloqueo, ¿no? Son todas las actividades que nosotros hicimos. Todos estos códigos, por ejemplo, si yo quisiera aquí editar algo, lo puedo hacer, ¿no? Puedo programar una línea de código para agregar algo más. Eh, de hecho, si quisiéramos nosotros modificar nuestra macro, como les decía en un inicio, pues tendríamos que hacerlo directamente aquí. No podríamos generar eh, otra vez es el mismo modo de creación cuando lo vamos a modificar, sino que aquí directamente tendríamos que modificar lo que nosotros vamos a agregar o a quitar, ¿no? Tendríamos que. Algo bien importante es que no hay una versión donde los códigos de programación estén en español. Esto es bien importante. Toda la programación se ve en inglés, entonces tenemos que aprendernos los comandos en el idioma inglés. Si no, no vamos a poder modificar alguna macro, ni mucho menos. No existe ninguna versión donde el código de programación esté en español. La programación en Visual Basic se da en inglés. ¿Ok? Pues bien, quería que vieran un poquito la interfaz. La próxima sesión, pues vamos a ver la modificación de estos, este, de estos códigos. Por ejemplo, eh, en este libro, miren, por ejemplo, si yo quisiera asignar un código a todo el libro, sí, podemos asignar códigos entre las hojas, pero si yo quisiera en este, en este libro, de manera general, podemos, podemos generar un código, ¿no? This workbook. Vamos a generar, miren, vamos a ver si podemos generar ahorita una acción cuando nosotros abrimos. En esta lista, aquí por ejemplo, de manera general y en mi libro de trabajo, workbook, mi libro de trabajo, ¿sí? Yo voy a generar una acción, voy a generar un comando en este libro, en todo el libro, no en la hoja, sino en el libro. Esta es mi lista de procedimientos, ¿sí? Yo tengo una serie de procedimientos donde yo puedo generar mis comandos. Esta, este comando yo lo voy a generar en este libro cuando se abra, ¿ok? Y yo lo que voy a hacer es, yo puedo empezar aquí, puedo poner un apóstrofe si ustedes quieren para diferenciar o pueden iniciar al mismo RAS donde tenemos nuestros códigos. Esto pues es igual. Todos empiezan con sub y en. ¿Ok? Todo lo que está en medio es el código. Entonces, yo aquí escribo msg, box, espacio, y voy a poner, entre comillas, bienvenidos al bloque 3 del curso Excel Intermedio. ¿Sí? Coma, espacio, coma. Federico Calderón. ¿Ok? Y ya, en sub. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros podemos, en la barra de edición, podríamos probar este código, a ver si
este, genera, a ver, genera algún, ¿sí? Para ver si puede generar esta acción o para ver si hay algún error en alguna línea de código. Yo aquí ya lo ejecuté, ¿sí? ¿Qué es lo que ejecuté? Que en este libro, lo que pasa es que ustedes pueden ejecutar eh, operaciones o acciones, comandos, directamente en las hojas o que afecten a todo el libro. Yo me fui primero aquí a this workbook, o sea, a todo el libro, y generé esta línea de código. Yo le estoy diciendo que cuando mi procedimiento de abrir libro, o sea, cuando yo abro el archivo, me aparezca un mensaje en una caja, un mensaje en una caja, que diga esto, ¿sí? Es todo. No quiero nada más. Por eso aquí inicia, es este código y termina. Todos los códigos, todos los comandos, los procedimientos se encuentran en el idioma inglés, es lo que les digo, MSG Box, y ya no. Como yo ya comprobé que sí funciona, pues yo lo guardo este código, las modificaciones que yo generé y demás, cierro el Visual Basic, guardo mi archivo y lo cierro. ¿Ok? Me voy yo para acá, aquí está. Cosas que tengo viendo. Ok. Y yo lo abro y me aparece este comando que yo acabo de programar, ¿sí? Bienvenidos al bloque 3 del curso Excel Intermedio. Aceptamos y iniciamos. Todo lo que ya teníamos aquí programado sigue vigente, ¿ok? Y así igual, cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo agrego una nueva hoja de trabajo, si yo elimino una hoja, si yo quiero que se haga todo lo que ustedes eh, o todo lo que se pueda hacer en Excel, nosotros lo podemos programar para que se ejecute cuando nosotros queramos. A lo mejor cuando seleccionamos una celda que se haga esto, cuando seleccionamos cierto botón que se genere la sumatoria de esto, cuando, ¿sí? Todo eso nosotros lo podríamos editar en la parte de el programador, ¿sí? En la parte de el programador. Aquí está. Nos pudiéramos tener más códigos cuando esto se está aperturando y pues pudiera hacerse. Pero bueno, eso lo estaríamos viendo en la parte de modificación de un código macro y pues complementaríamos con tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Y así estaríamos cerrando el bloque 3 de este curso de capacitación. Pues no me queda más que despedirme, siendo las casi 11 de la mañana. Pues estaríamos cerrando estos temas de macros y códigos de una macro. Ya les mandé sus archivos para que se pongan a practicar. Les mando el video para que lo puedan ver y cualquier duda estamos en contacto. Les agradezco, muchas gracias y hasta la próxima.